Antes de que Roma dominara el mundo, antes de que su nombre fuera sinónimo de imperio, poder y conquista, hubo un momento en el que Roma sintió algo que rara vez volvería a sentir: miedo. No un miedo cualquiera, no una simple preocupación militar, un miedo real, profundo, constante. El tipo de miedo que no desaparece ni siquiera cuando estás rodeado de tus ejércitos, tus murallas y tu poder. Ese miedo tenía un nombre: Aníbal, Aníbal Barca, un hombre que no solo desafió a Roma, sino que estuvo más cerca que nadie de destruirla desde dentro. Pero su historia no empieza con elefantes cruzando montañas, ni con batallas legendarias. Empieza con algo mucho más simple: un juramento. Aníbal nació en Cartago, una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo antiguo. Una ciudad que no se parecía a Roma. Mientras Roma crecía como una potencia militar basada en disciplina y expansión territorial, Cartago era diferente. Era comercio, era riqueza, era influencia. Una potencia marítima que dominaba rutas comerciales, acumulaba recursos y mantenía su poder a través de la economía tanto como de la guerra. Pero esa diferencia no significaba paz, porque entre Cartago y Roma había algo inevitable: conflicto. Las dos potencias estaban destinadas a enfrentarse, y ese enfrentamiento ya había comenzado incluso antes de que Aníbal entendiera el mundo en el que había nacido. Su padre, Amílcar Barca, no era un hombre cualquiera, era un general, uno de los más importantes de Cartago, y, sobre todo, un enemigo declarado de Roma. Amílcar había luchado contra los romanos en la Primera Guerra Púnica, había visto su poder, había sufrido sus tácticas, había entendido algo clave: Roma no era un enemigo que desaparecía, era un enemigo que crecía, y si no se detenía, terminaría dominándolo todo. Fue Amílcar quien marcó el destino de su hijo, no con palabras suaves, no con enseñanzas abstractas, sino con un momento que definiría toda su vida. Cuenta la historia que, cuando Aníbal era aún un niño, su padre lo llevó a un altar, y allí le hizo jurar algo. No una promesa cualquiera, un juramento, que sería enemigo de Roma para siempre. Ese momento no fue simbólico, fue real, fue emocional, fue decisivo, porque no solo definía un objetivo, definía una identidad. Desde ese instante, la vida de Aníbal ya no era libre, tenía un propósito, tenía un enemigo, tenía un destino. Mientras otros niños crecían aprendiendo oficios o tradiciones, Aníbal crecía entre soldados, entre estrategias, entre campañas militares, entre conversaciones sobre guerra. Su educación no era teórica, era práctica. Observaba, aprendía, absorbía, veía cómo se construían ejércitos, cómo se tomaban decisiones, cómo se ganaban y se perdían batallas. Cuando Amílcar llevó su ejército a Hispania, Aníbal no se quedó atrás, fue con él. Y allí, en tierras lejanas, lejos de Cartago, empezó realmente su formación, no como niño, sino como futuro comandante. Hispania no era un lugar fácil. Era territorio hostil, tribus diversas, conflictos constantes, inestabilidad, pero también oportunidad. Amílcar vio en Hispania una forma de reconstruir el poder de Cartago, y Aníbal creció viendo cómo se construía algo desde cero. Cuando Amílcar murió, la historia podría haber terminado ahí, pero no lo hizo, porque su legado continuó, primero con Asdrúbal y después con Aníbal. Con solo 26 años, Aníbal tomó el mando, un comandante joven, pero no inexperto, porque llevaba toda su vida preparándose. Y entonces hizo algo que cambiaría la historia. Atacó Sagunto, una ciudad aliada de Roma. No era un movimiento impulsivo, era una decisión calculada, una provocación, un desafío directo. Roma no podía ignorarlo. Y no lo hizo. Ese ataque fue la chispa, el inicio de la Segunda Guerra Púnica. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. Porque Aníbal no iba a luchar como todos esperaban. No iba a seguir las reglas. No iba a enfrentarse a Roma en condiciones normales. Hizo algo imposible. Algo que incluso hoy parece irreal. Cruzó los Alpes, con su ejército,
Y con elefantes, montañas heladas, terreno imposible, condiciones extremas. No era solo una marcha, era una prueba de resistencia, de liderazgo, de locura estratégica. Muchos no sobrevivieron, pero los que lo hicieron llegaron a Italia, directamente al corazón del territorio enemigo. Roma no estaba preparada para eso. No esperaba un ataque desde ahí. No esperaba a alguien como Aníbal. No fue una batalla. Fueron varias, y en cada una Roma aprendió algo, que este enemigo no era como los demás. Aníbal derrotó a ejércitos romanos una y otra vez, con menos recursos, con menos hombres, pero con más inteligencia. Su mayor victoria llegaría en Canas, una batalla que aún hoy se estudia, una obra maestra táctica. Rodeó a un ejército romano superior. Lo atrapó, lo destruyó. Fue una derrota devastadora para Roma, una de las peores de su historia. Y en ese momento parecía posible, parecía real, que Roma podía caer. Pero la historia no termina ahí, porque ganar batallas no es lo mismo que ganar la guerra. Después de Canas, después de una de las derrotas más devastadoras en la historia de Roma, el mundo contuvo la respiración, porque la pregunta era inevitable. ¿Iba Aníbal a marchar directamente sobre Roma? Tenía el camino abierto, tenía el impulso, tenía el miedo de su lado. Roma estaba herida, desorganizada, golpeada, pero no cayó. Y esa decisión lo cambiaría todo. Aníbal no atacó Roma, no de inmediato, y durante siglos esa decisión ha sido debatida. Algunos dicen que fue un error, otros que fue una necesidad, porque aunque había ganado grandes batallas, su situación no era perfecta. Su ejército estaba lejos de casa, dependía de recursos limitados, y no tenía el apoyo suficiente desde Cartago. Tomar una ciudad como Roma no era solo cuestión de llegar, era cuestión de mantener, de resistir, de sostener un asedio largo, y Aníbal sabía que eso no estaba garantizado. Mientras tanto, Roma hizo algo que definió su historia. No se rindió. En lugar de caer en el pánico, se adaptó. Cambió su forma de luchar. Evitó enfrentamientos directos con Aníbal. Desgastó. Observó. Esperó. Fue una estrategia diferente, menos heroica, más fría, más inteligente a largo plazo. Roma dejó de intentar derrotar a Aníbal en una gran batalla y empezó a derrotarlo poco a poco. Los años pasaron. Aníbal seguía en Italia, ganando enfrentamientos, manteniendo presión, pero sin el golpe final. Y mientras él estaba ahí, Roma estaba creciendo, aprendiendo, preparándose. Entonces aparece otra figura clave, Escipión el africano, un general romano que entendió algo fundamental. No había que derrotar a Aníbal en Italia, había que obligarlo a volver. Escipión llevó la guerra a África, directamente al territorio de Cartago. Una jugada arriesgada, pero brillante. Cartago, al verse amenazada, no tuvo opción. Llamó a su mejor general, llamó a Aníbal. Después de años luchando en territorio enemigo, Aníbal regresaba a casa, pero ya no como conquistador, sino como defensor. El enfrentamiento final estaba preparado. Dos mentes brillantes, dos estrategias, dos mundos. La batalla de Zama. Aquí, por primera vez, Aníbal no tenía ventaja. Escipión había aprendido de él, había estudiado sus tácticas, había adaptado su ejército. Y en esa batalla, Roma ganó. No fue solo una derrota militar, fue el final de una posibilidad, la posibilidad de que Roma cayera. Después de Zama, Cartago perdió poder, influencia, futuro. Aníbal no murió en esa batalla, pero su historia cambió. Pasó de general invencible a figura vigilada, a hombre perseguido. Durante años, intentó mantenerse, intentó influir, intentó sobrevivir. Pero Roma no olvidaba. Sabían algo importante. Mientras Aníbal viviera,
seguía siendo peligroso. Y al final, la historia termina lejos del campo de batalla, sin ejército, sin guerra. Aníbal, acorralado, decidió algo que cerraba su historia de forma silenciosa, pero definitiva. Eligió su propio final. La historia de Aníbal Barca no es solo una historia de guerra, es una historia de ambición, estrategia y decisiones, porque lo tuvo todo para cambiar el mundo. Derrotó a Roma en su propio territorio, la hizo temblar, la puso al límite, pero no fue suficiente. Y ahí está la lección. Ganar batallas no garantiza ganar la guerra. Ser brillante no garantiza la victoria final. Y a veces, una decisión cambia toda la historia. Aníbal estuvo más cerca que nadie de destruir Roma, pero, al final, Roma sobrevivió, porque en la historia no siempre gana el más brillante, sino el que resiste más tiempo. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete, porque el origen de tus ídolos nunca es lo que parece.